Buenas tardes a todos y sed bienvenidos a esta sexta jornada dedicada a los pacientes y sus familiares, de aquellos que tienen enfermedades como la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, psoriasis, artritis, etcétera, todas las enfermedades inflamatorias y autoinmunes sistémicas. Yo soy el doctor Miquel Sans, soy médico gastroenterólogo en Centro Médico Tecnon de Barcelona y uno de los coordinadores de ISADMU, que es la unidad que nos reúne a todos aquellos médicos que nos interesan este tipo de enfermedades, junto con el doctor Juan Muñoz, reumatólogo, y Xavier García Navarro, dermatólogo. Pues bien, nos interesan mucho en Tecnon estas enfermedades y creemos que una de las jornadas más importantes es esta que os dedicamos una vez al año para compartir con vosotros vuestras inquietudes, para recibir preguntas y intentar, en lo posible, dar respuesta. Tenemos temas muy interesantes que versan alrededor del riesgo cardiovascular, del riesgo de tener infarto, angina de pecho, embolia, trombosis, etc. Hablaremos de dieta, hablaremos de ejercicio e intentaremos, insisto, responder todas vuestras preguntas. Empezamos con el primer bloque. Os dejo con mi compañero, el doctor Xavier García Navarro. Hola, buenas tardes a todos. Soy el doctor Xavier García Navarro, dermatólogo, y hoy me toca a mí presentar la primera mesa, que es la de salud cardiovascular, y qué mejor que ello, que estar con dos compañeros médicos del Centro Médico Tecnon, el doctor Julio Martín a mi derecha, cardiólogo, y el doctor Kervi Guevara a mi izquierda, que es cirujano vascular. Y también tengo conmigo a una compañera de Acción Psoriasis, la vicepresidenta, la señora Montse Ginés. ¿Vale? Entonces hemos hecho un poco un formato de que las asociaciones de pacientes nos han preguntado algunas inquietudes que tenían hacia este tema, y yo voy a un poco canalizar esas preguntas en estos minutos que vamos a hablar con todos ellos, y yo creo que será muy interesante. Nos han preguntado un poco desde las asociaciones, este sería para el doctor Julio Martín, si es necesario un cardiólogo para pacientes con psoriasis o con enfermedad de Crohn, ¿vale? Si es necesario realmente tener un cardiólogo de referencia en estos pacientes. Bueno, la verdad es que cualquier enfermedad inflamatoria aumenta el riesgo cardiovascular, básicamente porque la inflamación per se aumenta el riesgo, facilita la rotura de placa y eso provoca cualquier tipo de evento cardiovascular, tanto a nivel isquémico como incluso arrítmico o lo que sea. Entonces, estos pacientes sí que tienen más riesgo, por tanto, la revisión cardiológica sí que sería recomendable. No quiere decir esto que haya una situación de estrés ni de pánico, porque no es una cosa que pase de un día para otro, pero sí que es verdad que esta gente, especialmente si se asocian a otros factores de riesgo, hipertensión, tabaquismo, dislipemia, diabetes, pues lógicamente tienen más riesgo y sí que deberían tener algún tipo de cardiólogo de referencia. Ajá, perfecto. Para Montse, una pregunta. ¿Os llegan muchas inquietudes en vuestros asociados de Acción Psoriasis respecto a este tema? ¿Os preguntan? A ver, lo primero es que siempre hemos de estar explicando que la psoriasis es una enfermedad que va más allá de la piel y que por tanto tiene afectación. Un porcentaje de pacientes podemos sufrir artritis psoriásica también, y además nuestra enfermedad va acompañada de muchas comorbilidades que, aunque hasta ahora son conocidas, muchos pacientes las desconocen, como puede ser pues, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, etc. Sí que es cierto que en los últimos tiempos estamos oyendo mucho los pacientes que también empiezan a haber evidencias científicas de que hay un riesgo cardiovascular, ¿no? Y esto, pues claro, de alguna manera te inquieta, ¿no? Yo pienso que lo más importante es que los pacientes lo conozcan, ¿no? Que los pacientes de psoriasis y de artritis psoriásica conozcan que la psoriasis va más allá de la piel, que puede ir acompañada de estas comorbilidades y que por tanto es importante pues, hacer una buena prevención, tener unos buenos hábitos, ¿no? Siempre les decimos a los pacientes de psoriasis que no fumen, que no beban, que se alimenten bien, que hagan ejercicio aunque tengan artritis psoriásica. Y todo esto pues, irá en beneficio de esta salud cardiovascular que parece ser que también puede estarnos afectada. Perfecto, completamente de acuerdo. Y para ti, Kervi, un poco explicar el papel del cirujano vascular, que yo creo que a veces los pacientes esa especialidad la tienen un poco el cardiólogo, el cirujano vascular. Explicarles un poco qué hacéis y cómo ayudáis a estos pacientes. Es muy buena pregunta, precisamente porque el concepto de cirugía vascular todavía no ha entrado bastante en la sociedad, ¿no? Y bueno, cirujano vascular es, digamos, el hermano del cardiólogo, ¿no? Él se centra, digamos, en la bomba central y un poco lo que de allí derive, y nosotros en lo que diríamos la tubería, a venas y arterias. Entonces, claro, como Julio te decía hace poco, sí que ya hay ciertos parámetros de asociación demostrados entre enfermedad inflamatoria, esa inflamación crónica que va dañando al corazón, pero que también va dañando a venas y arterias. Entonces, finalmente, tenemos que imaginarnos que hay
3 capas dentro de una vena y 3 capas dentro de una arteria, y que la capa más interna, de alguna manera, cuando es saludable, es la que nos ayuda a que todo bombee perfecto, todo circule perfecto, y cuando se empieza a deteriorar por inflamación crónica, se empieza a deteriorar el vaso en sí, se empieza a deteriorar esa tubería, y eso es lo que finalmente llamamos aumento del riesgo cardiovascular, ¿no? Que la tubería por la que pasa se empieza a dañar, no llega bien la sangre, empezamos a tener problemas derivados de que no funcione bien esta arteria. Ajá, perfecto. El tema del tratamiento, nos preguntan, a ver aquí una pregunta, lo que comentaba antes yo con Julio, antes de empezar, que hay algunos fármacos incluso que tratamos, por ejemplo, para la psoriasis, algunos fármacos que vemos biológicos, que se está viendo en algún estudio que hasta previenen un poco esa formación de placa lateral o incluso revierten un poco. Hay estudios que en un año esta placa disminuye haciendo tratamiento biológico, ¿no? Pero, todos los tratamientos antiinflamatorios mejoran, obviamente, la inflamación y, por tanto, mejoran la posibilidad de que el paciente tenga menos probabilidad de ruptura de placa, disminuye la hipertensión, etc. Entonces, los tratamientos tradicionales, los antiinflamatorios no esteroideos, que es lo que se ha dado muchas veces, simplemente para tratar el dolor, porque básicamente mucha de esta gente lo que tiene a nivel artrósico es dolor, sirven para reducir, dijésemos, el riesgo cardiovascular. Incluso metotrexato. Metotrexate, hay artículos que hablan de ello, está muy de moda la colchicina. La colchicina es un tratamiento que ha demostrado reducción de eventos cardiovasculares en pacientes con cardiopatía isquémica. Pero no solamente eso, o sea, es que el tema es que, y antes de hablar de los biológicos, voy a hablar de un fármaco que se utiliza mucho en enfermedades reumáticas, que es los corticoides. Los corticoides sí que empeoran la enfermedad cardiovascular, porque los corticoides lo que hacen es, además de retener volemia, aumentar la presión arterial, y esos son facilitadores de ruptura de placa. Entonces, el corticoide, las mínimas dosis que requiera el paciente. Pero el resto de tratamientos antiinflamatorios va muy bien, y especialmente ahora que han salido biológicos que realmente son específicamente dirigidos al tratamiento de cada una de estas enfermedades, han demostrado, y hay estudios que demuestran que reducen claramente el riesgo cardiovascular. Por tanto, todo lo que reduzca la inflamación mejora el riesgo cardiovascular. Una inflamación sistémica. Pero efectivamente. Y luego nos preguntan, mira, desde alguna asociación, ¿cuál es la diferencia en los signos de infarto en el hombre y en la mujer? Bueno, los signos clínicos son exactamente los mismos. Lo que pasa que es verdad que, y está más que publicado, y no solamente en las sociedades europeas, sino también en Estados Unidos y en fin, en cualquier sociedad occidental, que las mujeres son más sufridoras y consultan más tarde y consultan menos que el hombre. Es decir, el hombre, cuando tiene cualquier dolor torácico, pues inmediatamente parece que está consultando, y la mujer es más sufrida y llega mucho más tarde. Por tanto, aunque la prevalencia de la enfermedad es más alta en el hombre, hasta los 50-60 años, después la mujer, cuando ya pasa de la menopausia, empiezan a igualarse las prevalencias en los dos sexos, pero la mujer consulta más tarde y el pronóstico vital de la mujer es peor, básicamente porque la arteria se abre más tarde. Entonces, aquí esta es la diferencia fundamental. En cuanto a los signos clínicos, es exactamente lo mismo. Nos preguntan un poco eso, ¿no? Que cómo podemos detectar si nos pasa que se nos está afectando nuestra malaltía reumática, nuestra enfermedad reumática, y cómo detectamos que inflaman las paredes de los órganos internos, como puede ser el corazón, y cómo lo detectamos. ¿Qué puede hacer el paciente para detectarlo? Bueno, básicamente... silente? Sí, a ver, en pacientes que, por ejemplo, se asocien diabetes y todo, los pacientes diabéticos tienen menos percepción del dolor, básicamente por su propia polineuropatía asociada a la diabetes, y estos pacientes a veces no tienen síntomas o consultan más tarde porque no tienen síntomas, pero cualquier síntoma de dolor torácico, cualquier síntoma de aumento del cansancio, del esfuerzo que uno hace para subir una escalera, que ya no puede hacerlo, cualquier síntoma de palpitaciones, debe ser un signo de alarma para consultar a un cardiólogo o incluso para ir a un centro de urgencias. Pero especialmente los signos típicos del infarto, el síndrome coronario agudo, es el dolor en el pecho, irradiado al brazo, irradiado a mandíbulas, y esa sensación de no poder ni dar un paso, porque realmente el dolor es insoportable. ¿Y tú, Kirby, a nivel de lo tuyo, qué ves en los pacientes? A veces, por ejemplo, el tema de la claudicación intermitente podría ser una cosa... Explica un poquito esto del... Sí, pero ciertamente, como te dice Julio, ¿no? Es una enfermedad bastante silente. Ciertamente, antes de que yo logre tener un síntoma, el paciente logre tener un síntoma, ha ocurrido un 60-70% de oclusión según lo que hablemos, ¿no? Piernas, carótidas, según... Y claro, idealmente este paciente debería de ver algún médico vascular periférico en algún momento para hacerse una ecografía carotidia o una prueba que llamamos índice tobillo-brazo, que mide la presión que llega como una detección precoz.
Porque en el momento en el que lo note, que puede ser una claudicación intermitente, este paciente que va caminando, le duelen las pantorrillas y tiene que parar frente al mostrador por tomar un aire y poder seguir porque simplemente no llega flujo y se cansa más rápido el músculo, eso ya es incluso tarde, ¿no? Es decir, ya le estoy cayendo un poco tarde a la enfermedad. Lo ideal sería que hubiese podido tener la oportunidad de visitar al vascular antes y buscar detección precoz. Claro, un poco ese es el concepto, ¿no? Que los pacientes, yo creo que al final tenemos que ir al cardiólogo o al cirujano cuando tenemos incluso una psoriasis leve o... Bueno, el tema básicamente es que cuando tienes una enfermedad reumática, una enfermedad inflamatoria, tienes que tener claro que eso aumenta tu riesgo cardiovascular y que el control de los factores de riesgo tiene que ser muy estricto. Por ejemplo, tienes que estar el tema del tabaquismo, por supuesto, el control de la hipertensión, el control de la disbemia, el control de la diabetes, el sobrepeso. La obesidad es la madre de todas las guerras, porque además, encima el enfermo reumático, el enfermo con dolores articulares, encima de todo tiene más dificultad para hacer ejercicio, con lo cual solamente está la reducción de ingesta para perder peso, no tienen la posibilidad de hacer más ejercicio muchas veces porque tienen dolores articulares que los limitan, ¿no? Y eso es muy importante, o sea, el tema prevención es muy importante en este tipo de pacientes, para todos los factores de riesgo. Sí, para los pacientes es complicado porque, claro, tenemos clarísimo que el sobrepeso es un factor de riesgo, pero claro, cuando debutas en una enfermedad, pues como la artritis psoriásica, por ejemplo, que es lo que tú dices, que pasas a lo mejor de hacer actividad, de ir al gimnasio, de ir a andar, de ir a correr, a no poder hacerlo, eso ya te está aumentando el peso. Luego tú has hablado de los corticoides, empiezas a tomar antiinflamatorios y corticoides y de golpe y porrazo te pones 10 kilos más, pero así por encima. Y claro, para los pacientes en ese momento se hace como duro, ¿no? Y es como un momento de decir, ¿y cómo lo hago, ¿no? ¿Cómo lo hago para poder bajar el peso si todavía no me puedo mover? Porque igual la medicación, o aún no he llegado al biológico, la medicación no funciona todavía, tomo una medicación, que los biológicos también parece que también suben un poco el peso. Entonces es complicado, ¿no? Por eso, en este sentido, nosotros siempre desde la asociación decimos que los pacientes han de ser como muy responsables, ¿no? De su salud también. Yo lo que veo que a veces cuesta, ¿eh? Yo incido como paciente y me cuesta que el paciente entienda ese posible riesgo, como ellos no lo ven a veces o no se percibe, lo que veces decís, ¿no? Que hasta que no está un poco muy evolucionado todo, no lo perciben. Claro. Cuesta, porque yo intento, pero a veces que pierdan peso, que dejen de fumar, todos los médicos supongo que lo intentamos, pero cualquier riesgo complicado, complicado. Hasta que no tiene el susto quizá, ¿no? Pero incluso hasta con el susto, yo he visto cuántos pacientes han tenido un infarto y al cabo de 6 meses están fumando otra vez y pasan olímpicamente ya el tema porque se vuelven a engordar y vuelven otra vez. O sea, el tema es que básicamente, como decíamos antes, los factores de riesgo son silentes. Entonces tú tienes hipertensión, ¿cómo lo sabes? Si vas a tomarte la presión lo sabes, si no lo sabes. Si tienes dislipemia, si no te miras el colesterol, ¿cómo lo vas a saber? La glicemia alta, excepto que ya tengas una diabetes muy salvaje, que tengas sed constantemente, estés orinando y tengas poliuria, muchas veces nadie sabe que tienes esa enfermedad. Pero lo que sí que nos vemos cada día es delante del espejo, lo que sí que tenemos en casa es una báscula, lo que sí que vemos es si hay sobrepeso, hay cosas que son muy sencillas de hacer y esto. Lo que pasa es que la fuerza de voluntad para hacer según qué cosas cuesta, y si encima de todo tienes limitaciones físicas, como estamos comentando, de enfermedades como la artritis psoriásica u otras enfermedades inflamatorias, pues cuesta más, eso es lógico, ¿no? Sí, sí. Mira, tenemos una pregunta de Josefa al chat. Nos dice, buenas tardes, ¿qué se puede hacer desde la prevención para evitar que una paciente con una psoriasis localizada en piel en un principio no evolucione a otros órganos, articulaciones, corazón, venas, arterias? ¿Se está investigando algún tratamiento para prevenir esta evolución antes de que esto ocurra? Yo creo que prevenir, tú lo puedes saber al principio, ¿no? Sí, una pregunta bastante amplia, pero creo que lo hablábamos un poco en el sentido que en el momento que sabes que tienes psoriasis, desde ese momento debes ser responsable en mantener una actividad física, en mantener una dieta y en decir no me voy a separar más de unos controles cardiovasculares cada 4 años. No es una evolución, es decir, no, el hecho de que tengas psoriasis no significa que mañana tienes un infarto, es una evolución a largo plazo. Y debe ser parte de la responsabilidad del paciente que diga, bueno, yo no existe una pauta clara, pero cada 4 o 5 años me iré a hacer valoraciones de vascular periférico o incluso de cardiología para decir, estoy bien o al menos está cambiando y poder incidir en ello. ¿Qué ocurre? Que investigaciones sobre qué hacer, sobre fármacos, sí que hay bastante, se va haciendo. Pero en global quiero disminuir la actividad de la enfermedad, en global quiero disminuir la inflamación. Si yo controlo eso, controlo bastante la extensión a
afectación cardiovascular. Bueno, sabemos que un 30% aproximadamente de pacientes de psoriasis van a tener una artritis psoriásica, ¿no? Cuando ya tenemos una artritis psoriásica, pues ya somos pacientes moderados graves, se nos hacen analíticas cada 6 meses, cada año como mucho, podemos ir controlando mejor estos aspectos que decíamos, que si la diabetes, que si la hipertensión, empiezan a aparecer estas comorbilidades, pero claro, el problema es estos pacientes que tienen, y podemos estar más cerca, seguramente ya estamos seguidos por un especialista y nos hacemos más cargo de este tipo de cosas, ¿no? Los pacientes con psoriasis leve, pues son los que quizás les pasa más desapercibido o no tienen la sensación de que, aunque su psoriasis sea leve, sí que pueden acabar haciendo una comorbilidad de este tipo, ¿no? Incluso siendo leve hay exactamente, elemento de riesgo. por eso que hay que hacer mucha formación y mucha divulgación entre los pacientes. Y luego aquí nos preguntan un poco también que si las medicaciones que usan los pacientes con enfermedades autoinmunes pueden dar enfermedades cardiovasculares, un poco al revés. Ya no prevención, sí que sí pueden dar algunos de los fármacos que se usan. Bueno, lo que contabas, los corticoides. En principio los corticoides son los únicos que realmente aumentan el riesgo cardiovascular, tanto central como periférico, pero sobre todo básicamente porque los corticoides tienen un efecto de aumento de la polemia que aumenta básicamente el riesgo de hipertensión. Y eso facilita además alteraciones también de las placas de ateroma y alteraciones de la estabilidad de la placa que pueden hacer daño, ¿no? Desde el punto de vista. Pero el resto, los antiinflamatorios en principio no tienen por qué perjudicar, o sea que es una cosa que en principio al revés son protectores porque realmente disminuyen este efecto proinflamatorio que realmente es la madre del cordero, ¿no? Perfecto. Y luego nos preguntan un poco eso, ¿qué se entiende por riesgo cardiovascular? Un poco sería esa posibilidad de tener un evento cardiovascular grave, los MACES. Bueno, básicamente el riesgo cardiovascular, esto viene de los estudios que se hicieron hace muchos años en Framingham y luego cada uno de los diferentes estudios que se han hecho aquí, incluso en Gerona, aquí en Cataluña se ha hecho el estudio Richicor para ver realmente el riesgo cardiovascular de la población, y se han hecho muchos en Mónica, se han hecho diferentes y en Estocolmo también, en Suiza también, en Suecia se han hecho también diferentes esto, y al final básicamente es controlar una serie de factores de riesgo que van sumando sexo, hipertensión, tabaquismo, patatín, patatán, diabetes, todo eso va sumando una serie de factores, y al final eso, en función del número de factores que tengas, ya digo, básicamente es edad, hipertensión, diabetes, te va dando un número, un valor global de tu riesgo cardiovascular. Entonces, tu riesgo vascular a 5 años o a 10 años vista. Entonces, sabemos, por ejemplo, que el riesgo cardiovascular de los pacientes, por ejemplo, en Cataluña y en España, es más bajo que en Estados Unidos o en Suecia, porque probablemente la dieta mediterránea nos esté favoreciendo, nos esté protegiendo respecto al riesgo cardiovascular. Pero obviamente, si un señor de aquí dice, oye, yo soy mediterráneo, pero soy de Vic y me pongo de embutido hasta arriba, pues hombre, obviamente tu riesgo cardiovascular va a aumentar porque probablemente tu dislipemia va a aumentar y vas a tener más riesgo y te vas a engordar. O sea que al final el riesgo cardiovascular cada persona lo puede calcular, porque esto por internet se puede bajar las tablas de riesgo cardiovascular de la Sociedad Española de Cardiología y uno puede calcular su riesgo cardiovascular. Es un riesgo cardiovascular estimado en función de tus factores de riesgo actuales a 5 años. ¿Y el riesgo sería de ictus, por ejemplo, o de infarto, ¿no? ¿Puede ser diferente uno de otro? Nosotros manejamos el riesgo de infarto habitualmente los cardiólogos, pero obviamente también hay tablas de riesgo de ictus. Sí, también. ¿Ictus lo controlarían los vasculares? Sí, exactamente. De hecho, nosotros hablamos de enfermedad arterial periférica, bien sea que afecte riñón, carótida, las extremidades inferiores, y desde nuestro punto de vista es bastante similar, ¿no? Es decir, es el riesgo de que hagas un evento sintomático durante el transcurso de tu enfermedad. Sintomático, entiéndase, en el caso de carótida ictus o una claudicación intermitente o incluso las estenosis renales que te llevan a una hipertensión bastante acelerada, rápida y muy evidente por culpa de que una arteria renal está algo cerrada. Perfecto. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? Vale, perfecto. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna consideración más? ¿Os ocurre algo que podamos comentar de cara a los pacientes? Bueno, de cara a los pacientes, los doctores, ¿qué nos recomendáis, ¿no? Yo siempre les digo a todos los pacientes desde la asociación, hay que ser muy responsable con la salud de cada uno, hemos de cuidarnos, hemos de medicarnos, tomar la medicación, hemos de ser adherentes a la medicación, hemos de hacer dieta, hemos de dejar de fumar, de beber. Todo esto va a facilitar mucho este tipo de riesgos, el tema del ejercicio también, que es fundamental. Pero, ¿qué más podemos hacer? Yo creo que desde nuestro punto de vista, básicamente, es tomar conciencia de la enfermedad. Exacto. O sea, cuando uno tiene una cierta edad sin tener ninguna enfermedad, sabe que a partir de una cierta edad va a tener una serie de problemas de futuro.
Por tanto, yo, por ejemplo, a partir de los 50 años empecé a tomar estatinas. ¿Las necesitaba? Pues probablemente no las necesitaba porque no tenía ninguna enfermedad. Pero seguro que cuanto más bajo tenga el colesterol, menos probabilidad tendría de hacer una placa de ateroma. Por tanto, si yo tengo además una enfermedad reumática, una enfermedad de un Crohn, o tengo cualquier otra enfermedad inflamatoria, y ya sé que eso me puede acelerar, porque básicamente es como uno ve el riesgo cardiovascular de una persona normal que no tenga ninguna enfermedad y uno ve el riesgo cardiovascular, entonces ya ves que son pendientes paralelas, pero que van divergiendo con el tiempo. Cada vez se van separando más. Por tanto, si tú sabes que vas a tener más riesgo cardiovascular, has de poner de tu parte para intentar controlar. ¿Hace falta que me haga una prueba de esfuerzo? No, una prueba de esfuerzo no. ¿Hace falta que alguien me pregunte, oiga, ¿cómo tiene usted control? No hace falta que vengan al cardiólogo. El médico de cabecera lo puede hacer perfectamente. ¿Usted está bien controlado de tensión arterial? ¿Sí o no? Si está bien controlado, perfecto. Si no, tome usted tratamiento ante esto. ¿Está usted bien controlado de su dislipemia? ¿Y cuál es el nivel de dislipemia que digo? Pues cuanto más bajo, mejor. Oiga, tómese usted estatinas, si no es suficiente, asocie un ezetimibe, si no es suficiente, asocie un bempedoico, si no es suficiente, asocie para tener siempre unos niveles de colesterol por lo menos por debajo de 100 de LDL o incluso por debajo de 70 de LDL, que es lo que dicen las guías, en pacientes que no han tenido todavía enfermedad cardiovascular. ¿Cómo tengo la glicemia? Si tengo la glicemia alta, ¿cómo tengo la glicada? En fin, una serie de parámetros que son simplemente analíticos y que cualquier especialista, o sea, cualquier médico de cabecera puede hacer perfectamente, ya está. Abandone el hábito tabáquico, haga ejercicio, procure tener una dieta sana y no gane peso. Con eso es suficiente y con eso, obviamente, dices, ¿aún así tendré más riesgo cardiovascular que una persona que no tenga esa enfermedad? Sí, pero lo puedo casi igualar a la persona que esto. Básicamente es esto, es sentido común. Sí, esto que dice el doctor Martí pone sobre la mesa una cosa muy importante, ¿no? Lo que decías de las pendientes. Realmente, en el momento en el que tú tienes una enfermedad inflamatoria, tienes que tomar en cuenta dos cosas. La enfermedad inflamatoria, la aterosclerosis clásica, que viene por la edad, que viene por la obesidad, por todas las enfermedades que nos comentabas, te van aumentando el riesgo cardiovascular. Pero no todo está explicado por el deterioro de la diabetes o por la edad, sino que también todo ese proceso inflamatorio que hay debajo hace que la pendiente sea más marcada. Sí, está claro. Entonces las recomendaciones de Julio son muy buenas, es decir, en el momento en el que eres consciente que tienes una enfermedad de esta, una unidad que te asesore no estaría mal. No necesariamente tienes que venir al cardiólogo, pero saber que tienes que hacer un cambio de vida desde el momento en el que tienes el diagnóstico, clarísimamente. No, está claro que además nosotros, todos los que tenemos este tipo de enfermedades autoinmunes, pues al final también acabamos haciendo más de una de las enfermedades, ¿no? Porque convivimos pues con el Crohn y con la psoriasis o con la artritis psoriásica y con otra cosa, o sea que, y al final pues... porque al final todo es lo mismo, ¿no? Los pacientes preguntan, ¿por qué me pasa esto? Bueno, pues porque no se sabe por qué, o sí, pues tu sistema autoinmune pues hace que tus órganos se inflamen, y un órgano es la piel, un órgano es la articulación, un órgano es el corazón. Ahora incluso nosotros, por ejemplo, en psoriasis y artritis psoriásica, que tiene tanto impacto en nuestra enfermedad, todo el tema emocional, y hay mucha depresión y mucha ansiedad, y se está viendo que es que la inflamación también llega a algunas conexiones neurológicas, y que no es solamente porque el paciente viva mal su enfermedad, que se deprime o que tiene ansiedad, sino porque también hay inflamación en este nivel de las conexiones, ¿no? Entonces, Claro, pero eso es parte también de la evolución de la buena medicina, digamos, exacto, ¿no? Hasta hace poco, bueno, esto ocurría y a nadie le importaba. No, exacto. Ahora cuando creas la conexión, ahora cuando creas equipos multidisciplinarios ya te van guiando, ¿no? De alguna manera, te va a pasar tal cosa, tienes más riesgo de tal cosa, y de alguna manera en un equipo multidisciplinario vas mejor llevado en este aspecto. Luego también, otro tema también interesante de las enfermedades inflamatorias, especialmente del lupus y de la artritis reumatoide, más que de la psoriasis, pero la psoriasis también se han descrito casos, es que la inflamación que se produce a nivel endotelial afecta sobre todo ya no solamente a nivel periférico, sino que a nivel del corazón las válvulas pueden afectarse más fácilmente que en pacientes normales. Por tanto, sí que es importante que un paciente con este tipo de enfermedades por lo menos tenga una ecografía hecha al diagnóstico, ¿de acuerdo? Y si este paciente luego en el seguimiento, pues el soplito que tenía va aumentando, lo que sea, pues hacer unos controles progresivos de la enfermedad, porque la enfermedad lúpica, por ejemplo, sí que es una enfermedad muy claramente relacionada con la afectación valvular mitral. Por tanto, es importante que este paciente sí que sepa que durante su seguimiento en algún momento habrá que hacer una ecografía de control, ¿de acuerdo? Eso es un poco la diferencia.
Yo creo que eso, aquí tienen un poco también los médicos esa visión multidisciplinar, ¿no? Que a veces, yo creo, los cabeceras también que detecten mucho estos pacientes, a veces incluso con psoriasis, que a lo mejor ni los veo yo, porque a lo mejor le dan una crema. Y a veces yo creo que falta un poquito eso, como autocrítica general al colectivo médico, ¿no? De que el paciente, lo que tú dices, ¿no? Que controlen más desde la primaria incluso esos factores cardiovasculares, ¿no? Porque van desbordados, porque está como está la sanidad, ¿no? Y cuesta, pero yo creo que, bueno, que el paciente tiene que empoderarse, ¿no? Lo que decimos siempre, el empoderamiento del paciente. Oye, pues mira, tengo esto, por favor, vamos a mirar esto, la analítica, cómo la tengo, ¿no? Y eso yo creo que es clave porque para el bien del paciente en general. Está claro. Nosotros incluso en prevención secundaria, los pacientes que han pasado un evento cardiovascular y que van bien y que han pasado unos años y todo esto, nosotros les decimos, oiga, no somos nosotros su referente, su referente es su cabecera. Si a fin de cuentas usted lo que necesita es que alguien le controle los factores de riesgo, o sea, que usted me venga a ver una vez al año para enseñarme una analítica, eso se lo puede enseñar a los cabeceras. Si el electro, si usted no tiene ningún síntoma, no me va a dar más información, no hace falta tampoco, no tengo que hacer una prueba de esfuerzo cada año, es simplemente que tenga usted bien controlados sus factores de riesgo. Si usted esté bien, no hace falta hacer nada más. De hecho, ahora un New England reciente demostraba que a largo plazo hacer pruebas de esfuerzo en pacientes que no tienen síntomas no sirve absolutamente nada. Lo principal es controlar los factores de riesgo, ya está. Fundamental. En psoriasis, por ejemplo, psoriasis pustulosas, lo primero es dejar de fumar, ¿no? Pues ostras, pues deja de fumar. Pues deja de fumar. Cuesta al paciente dejar de fumar. Tengo 90% de mis pacientes no dejan de fumar. Los vasculares tienen una enfermedad, el Birger, la enfermedad de Birger y todo esto, que no dejan, prefieren amputarse los dedos que dejar de fumar. Es curioso, el ser humano. Yo creo que parte de lo del colectivo, ¿no? El típico de mi vecino fuma hace 60 años y no le pasa nada. Bueno. Bueno, esto también, hablando así concretamente de la psoriasis, ¿cuántos pacientes hay que no están seguidos, que no van ni al médico de cabecera porque como esto ya lo tenía mi padre, mi primo o no sé quién hace 20 años, 30 y no había ninguna solución, pues no hace falta que haga nada? Cuando, claro, en los últimos 15, 20 años ha evolucionado, que no tiene nada que ver el tratamiento de nuestra enfermedad ni el conocimiento, ¿no? De todas estas cosas que van asociadas también a la enfermedad y que hemos de cuidarlas. Aunque tengas una plaquita muy pequeña, tienes que cuidarte y tienes que estar seguido por tu médico de cabecera, ¿no? Efectivamente. Pues bueno, pues vamos a ir acabando ya, que tenemos otras mesas que hacer. Gracias a todos y un saludo.